This meeting is being recorded. Bueno, muy buenas tardes. En este cuadro explicativo vamos a abordar el tema de currículo y evaluación como ejes básicos del pensamiento crítico. En este cuadro explicativo vemos 5 columnas y todos van relacionados a lo que es el currículo, lo que lleva, lo que se va plasmando, sus propósitos, su organización, digámoslo así. En la primera columna vemos el currículo y esa definición se trata en el siglo XXI, después de un largo hecho histórico, después de una larga evolución de ese concepto, llegamos al final de que es una propuesta educativa en constante proceso de construcción y contextualización, que mediante la interacción práctica, teoría y praxis, se enlace a la sociedad y la educación como generadora del aprendizaje en la formación del ciudadano crítico, reflexivo en una cultura democrática. El currículo como ente tiene un propósito de un proceso de construcción, de generar ese aprendizaje significativo, de formar un ciudadano crítico y reflexivo para una cultura democrática, ¿sí? Ayudar a que estos estudiantes puedan resolver y puedan identificar los problemas que rigen la sociedad, los problemas del entorno. Evolución del concepto. Bueno, empezamos con inicios de la civilización como un currículo informal antes del aprendizaje de la escritura. Acá vemos, antes del descubrimiento de la escritura, vemos los fines de supervivencia, como los gladiadores, un ejemplo de estos, cómo eh, se distribuía ese aprendizaje, ¿sí? Se daba de generación en generación, mediante su época, ese aprendizaje, esa habilidad de caza, esa manera de supervivencia, esa manera de cómo instrumentalizar armas, cómo se iba dando de generación en generación. Entonces eso se podría dar como un currículo informal que se daba en esa época, ¿no? No de manera escrita, pero sí con una organización y una jerarquía. En el otro punto vemos a Luna y López, dice 2011, culturas egipcias. En lo de las culturas egipcias, aquí vemos ya un currículo formal escrito, basado en el arte y la literatura de la antigua civilización egipcia, ¿no? Donde vemos muchas literaturas ricas, eh, muchas literaturas en base a esta civilización antigua, ¿sí? El arte de ellos, que es muy famosa y hace parte de ese currículo formal desde el principio, ¿no? Vemos también otro currículo formal en esa época, era la de los griegos, que ya ahí empiezan a aparecer los grandes filósofos con grandes sistemas pedagógicos, como Pitágoras, Sócrates, Aristóteles. Todos estos filósofos y estos grandes pensadores ya tenían ya un sistema pedagógico, un sistema instructivo, y ya tenían una visión de cómo iba a ser esa educación, ¿sí? Vemos el otro punto que dice en Europa integrado por el trivium y el quadrivium. En ese momento, Europa organiza su conocimiento de esta manera, ¿sí? Vemos cómo el trivium se caracteriza por la gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium de la astronomía, la geometría, aritmética y música, ¿sí? Todos estos elementos bases tenía que tener, se organizaba el conocimiento en Europa en ese momento, ¿sí? Después vemos cómo el siglo XVII y XVIII hace que el currículo tenga la forma de ese conjunto de materias de enseñanza de cualquier curso o carrera. Por último, vemos esta cita muy importante de Franklin Robbins en un texto muy importante de la unidad, que quiere decir disciplina científica, que para él el currículo termina siendo una disciplina científica, ¿sí? Que está lleno de contextos educativos, no solo educativos, sino un contexto social, un contexto cultural, un contexto democrático, un contexto que resuelve y da respuesta a las necesidades de un entorno, sociedad, ciudad o país. Por eso él se le llama el currículo como una disciplina científica. En la tercera columna vemos los principios y fundamentos del currículo, ¿sí?
Los principios y fundamentos de un currículo son esenciales en la construcción de este. Guían y orientan ese aprendizaje que queremos alcanzar, plasmado con objetivos, metas, valores, prácticas, experiencias y normativas. A continuación, algunos principios que son importantes en el currículo educativo. 1. Equidad, integralidad, flexibilidad y calidad, ¿sí? Entonces vemos cómo estos principios están basados en el currículo, nos orientan a nosotros los docentes en cómo hacer una estrategia, una enseñanza, una actividad que promueva la equidad, la integralidad y sobre todo la flexibilidad y calidad de ese currículo. El currículo debe tener una flexibilidad y una calidad superior educativa, ¿cierto? Una buena calidad. Otros principios que no están ahí escritos pueden ser la inclusión. El currículo debe incluir cualquier tipo de estudiante, ¿sí? Con cualquier tipo de diferencia de aprendizaje, digámoslo así, porque todos los docentes nos tenemos que capacitar para enseñar de buena manera, ¿sí? Enseñar a que nuestras clases no solo sean para unos ciertos estudiantes o la mitad de los estudiantes, sino para todos los estudiantes del aula, que todos terminen con su aprendizaje significativo. Entender que todos los estudiantes tienen diferentes formas de aprender. Está otra que es la pertinencia, que tampoco está en el cuadro, pero es muy importante mencionarla. ¿Qué quiere decir la pertinencia? Lo que dije anteriormente, que el currículo responda a las necesidades de la sociedad. Bueno, fundamentos de ese currículo: psicológicos, sociológicos y pedagógicos. El currículo debe tener estos fundamentos para poder lograr esos propósitos, esos objetivos y metas que quiere lograr, ¿cierto? Psicológicos. Más adelantico, en la columna de los enfoques, explicaré cómo psicológicamente las emociones tienen que ver y dan un alto impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por eso también el currículo tiene que tener un fundamento psicológico, ¿sí? Ayudar a que el estudiante aumente la sensibilidad frente a situaciones y problemas que lo emergen. Sociológico, como he dicho anteriormente, los estudiantes, aparte del aula, están en un entorno lleno de sociedad, donde pasan situaciones, donde pasan problemas, donde pasan consecuencias, ¿sí? Donde también están alrededor de una naturaleza, un espacio muy gigante. Entonces, por eso también hay que involucrar a los estudiantes en la sociedad, ¿sí? El currículo hace que el estudiante se involucre en la sociedad y la sociedad se involucre en el estudiante. Pedagógico, como estamos hablando en este momento educativo, currículo educativo, pues tenemos que tener bases y elementos pedagógicos que nos ayuden a todas estas metas que tenemos, a estos objetivos, a cómo llegarles a los estudiantes, a cómo saber enseñarles, ¿sí? Bueno, en la cuarta columna vemos evaluación, ¿sí? En la evaluación vemos que es el proceso de medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta esos objetivos y metas que se tienen establecidos en el currículo. En un punto tenemos que dice observar e identificar las necesidades propias de cada estudiante. Bueno, como vemos, la evaluación tradicional siempre tiene como propósito eso. Uno es el que acabo de decir, que es evaluar el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Pero más que eso es que con esa evaluación nosotros podemos identificar alguna dificultad que tenga un estudiante. Tenemos que saber que todos los estudiantes tienen un universo diferente, que todos los estudiantes aprenden de manera diferente y el propósito que tenemos nosotros o la misión que tenemos nosotros los docentes es observar e identificar esos casos, ¿sí? Observar e identificar esos casos de cada estudiante. La retroalimentación de cada actividad. Bueno, esta se compagina mucho con la anterior, porque al yo revisar tareas, al revisar ideas, al observar opiniones en debates, al
al ver una investigación de un estudiante por escrito, me doy cuenta de múltiples cosas, ¿sí? Puedo observar situaciones, dificultades, fortalezas también, claro, desarrollo de habilidades, de competencias, donde me va a dar a conocer el estudiante qué necesita fortalecer, qué debilidad tiene, cómo convive él con sus demás compañeros. Bueno, está la vigilancia y análisis del proceso del estudiante. Como toda evaluación, el último es el resultado de este. El cómo yo analizo a este estudiante con respuesta a la enseñanza que doy, cómo ha sido su evolución, cómo el estudiante tiene un aprendizaje colaborativo con compañeros o, a diferencia, no responde mucho a este aprendizaje. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo podemos enfocarnos en esa estrategia de aprendizaje? ¿Sí? Responder hacia esa evaluación como un método de estrategia, ajustarla, modificarla, seguirla, cambiarla. Eso es lo que entiendo yo de la evaluación frente a la unidad. Como última columna, el enfoque técnico práctico educativo. ¿Sí? Podemos observar y con lo que leemos en la unidad que el currículo puede tener unos enfoques, ¿cierto? El enfoque técnico dice, su perspectiva sistemática y estructurada, sus métodos son tradicionales, busca un énfasis para todos los estudiantes, midiendo e identificando sus habilidades y logros. Es un sistema en el que se observa rigidez y transmisión de conocimientos con una respuesta absoluta. Entonces, lo que entendemos por este enfoque es que él da un énfasis hacia esos estudiantes, un logro específico, un logro general para todos los estudiantes. Y se basa mucho en esa transmisión de conocimientos, en una sola respuesta, en la que da el docente, ¿sí? Es más bien rígido, no es muy flexible, no se caracteriza por ser muy flexible. No estoy diciendo que sea un enfoque malo, ¿sí? Pero no es un enfoque que promueva creatividad. No es un enfoque que promueva mucho el pensamiento crítico, ¿sí? Eso es lo que logro evidenciar de este enfoque. Digamos que uno de los ejemplos puede ser la Escuela Normal Superior del Quindío, que un enfoque técnico de ellos es que todos los estudiantes que terminan su grado 12 terminan como con una especialización en docente, ¿sí? Entonces, pero él tiene siempre tiene ese logro, nunca se ha ajustado, nunca se ha cambiado, siempre ha tenido ese énfasis para todos los estudiantes, siempre con transmisión de conocimientos hacia la docencia y hacia la pedagogía. No estoy diciendo que sea un enfoque malo, pero pues es como lo que puedo relacionar. Bueno, el enfoque práctico, este enfoque promueve la participación activa, impulsa y fortalece la resolución de los conflictos, centra la aplicación de lo aprendido en clases, conocimientos y teorías, en la vida cotidiana, aprendizaje basado en competencias, en el cual los siguientes autores dan un gran aporte. Bueno, en este enfoque práctico vemos unos grandes autores que es Vidal, González, nos hablan sobre elementos del enfoque práctico como el saber, que es los contenidos, el saber hacer, que son las habilidades, y el saber ser, que son actitudes. Ellos nos dicen, nos muestran que con estos tres elementos se basa un aprendizaje en competencias, pero este enfoque práctico es más bien difícil porque el estudiante tiene que tener esos tres elementos, ¿sí? Tienen que desarrollar estos elementos, tienen que saber contenido, o sea, al realizar un trabajo, el estudiante, aparte de tener contenidos, debe tener alguna habilidad, por ejemplo, la redacción. Entonces, aparte de saber del tema, tiene que tener la habilidad de redacción y aparte tiene que tener la actitud para realizar aquel trabajo. Entonces, por eso se dice que es un aprendizaje basado en competencias y estas tres son los que lo fundamentan a este enfoque.
Como dije anteriormente, no es fácil este enfoque práctico, como su nombre lo dice, es muy práctico, va muy relacionado a la realidad que se vive, a las experiencias que se vean, y de acuerdo a eso se da el aprendizaje significativo. Un ejemplo, pude investigar sobre un enfoque práctico sobre el Colegio Juan Bautista Lassalle del Caquetá, que lleva años promoviendo este enfoque práctico. Y para ellos el aprendizaje por competencias es muy importante porque ellos promueven la acción, la experiencia del estudiante. Ellos promueven primero la realidad y la naturaleza y la sociedad. Y de ahí, antemano, buscan ese aprendizaje. Y claro, buscan esos 3 elementos en su proyecto educativo. En el último enfoque vemos el enfoque crítico, proceso donde el estudiante se involucra, participa, es significativo y se adapta a las necesidades de la sociedad. Pensar críticamente es buscar diferentes fuentes, analizar y cuestionar. Eso es lo que nos da el pensamiento crítico y lo que entendemos de él. Un punto de esto es las emociones, y resulta que en la unidad hay un video muy interesante, y es que debemos de sensibilizar a los estudiantes, ¿sí? Tratar de que no sean indiferentes a los problemas que le pasan en su entorno y en su sociedad. Identificar los problemas que tengan alrededor, cómo solucionar ese problema, ¿sí? No sentirse indiferentes a lo que mi compañero tiene, a lo que mi compañero piensa, o porque mi compañero es diferente a mí, que no se sienten indiferentes hacia eso. Y otra es que es un ejemplo en la primaria. Nosotros como docentes buscar que los niños en primaria descubran las emociones, el por qué esta situación me da esta emoción, de qué manera me influye y por qué me ocasiona esto, ¿sí? Es muy importante porque es que las emociones van relacionadas al pensamiento crítico. La emoción y el pensamiento crítico, por último, a una toma de decisión. Y no estoy diciendo que al identificar mi emoción y ver cómo influye esto, voy a tomar la mejor decisión, pero sí se logran la mayoría de veces por identificar nuestras emociones. O sea que es muy importante promover esto en los estudiantes. El otro punto es el pensamiento crítico en la escuela, una habilidad para la vida. Entonces, resulta que el pensamiento crítico que promueve curiosidad, asombro, análisis, reflexión y por último toma de decisiones. Esto ayuda a que el estudiante sea creativo, que le dé curiosidad, que le den ganas de investigar, la investigación, la autonomía, la interpretación de situaciones, la reflexión, el análisis y la hipótesis frente a algo. Dice estrategias para generar pensamiento crítico en el aula. Bueno, hay muchas estrategias, pero voy a nombrar unas que me parecen acordes al tema, y es aprendizaje instituido en problemas, ¿sí? Aprendizaje, actividades que nos den esas problemáticas y esas soluciones. Ver opiniones de estudiantes que piensan frente a un tema. El aprendizaje colaborativo y cooperativo. Es muy importante que los estudiantes tengan cooperación y colaboración entre ellos. El aprendizaje basado en investigación. Ese aprendizaje basado en investigación es muy importante para el currículo. Muy importante para el currículo en ciencias sociales. El estudiante, al tener curiosidad, a cuestionarse, va a empezar a querer investigar y a ir promoviendo su pensamiento crítico. Y método y estudio de casos. Nosotros como docentes, en estas estrategias, ¿qué debemos realizar? Fomentar la reflexión y el debate, ayudar a definir situaciones y problemas, y actitud abierta al descubrimiento, dejar esa actitud para el estudiante. Principios y fundamentos de un currículo. Bueno, esta parte lo puse acá en el enfoque crítico, porque es que el enfoque crítico tiene que tener este principio y este fundamento. Y es que el principio y fundamento de un currículo crítico tiene que dar respuestas a las necesidades de un país, ¿sí? A las necesidades de una ciudad, de un entorno.
ese currículo tiene que estar basado, tiene que estar relacionado y tiene que tener una conexión, ¿sí? Entonces, un ejemplo de Colombia: procesos ambientales, ámbito democrático, riqueza cultural, construcción de paz. Entonces, cómo nosotros, ese currículo enfocado al país, en clases podemos promover todo esto, esos procesos ambientales, cómo crear una democracia libre, cómo que los estudiantes sepan qué es la democracia, por qué es importante saber de esto, por qué es importante la cultura, por qué todos somos diferentes pero merecimos respeto, porque la construcción de paz, nuestra historia frente al conflicto armado, es muy importante, y cómo construir la paz después de tanto. Entonces, por eso el currículo da respuesta a esas necesidades de cada país, necesidad de cada ciudad. Un ejemplo del enfoque crítico es el Colegio Instituto Confenalco, ¿sí? Eh, Ellos en el año 2025 promueven que van a ser la mejor institución educativa en puntajes CIFES, pero más que eso, en su misión dice claramente que ser reconocido por la aplicación de enfoques y modelos pedagógicos flexibles, con pensamiento crítico e investigativo. Yo he tenido la experiencia, porque tengo mi hermana trabajando allá, entonces he visto cómo en clases, y no solo la de ella, buscan ese pensamiento crítico, buscan en cada actividad, buscan en cada clase fomentar ese pensamiento, indagar el descubrimiento, indagar la curiosidad. Siempre buscan ellos en cualquier momento fomentar a los estudiantes ese pensamiento crítico, ese ciudadano reflexivo crítico. ¿Sí? Muchas gracias.